Doy gracias al Señor, hermanas y hermanos, una vez más, por el poder estar con todos ustedes para poder para poder compartirles la palabra del Señor, hermanos. Alabado sea el Señor. Gracias le doy a mi Señor Jesucristo por cuanto hemos pasado un día bien, relativamente bien, no con mucho frío, hoy hizo mucho frío. Y bueno, le doy gracias al Señor por eso, hermano. Fui a la radio, gracias a Dios hice el programa de radio, los programas ya están subidos, hermanos. Tanto el mío como el del hermano Nicolás ya están subidos los programas. Gloria al nombre del Señor. Un abrazo, hermanos, a todos. Señor bendiga ricamente a cada uno y fortalecido con todo poder, hermanos. Estamos siendo atacados en nuestra mente, en nuestro corazón, pero bueno, le damos lugar a la vida del Señor para que Él se haga cargo, ¿verdad? Llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice. Gloria al nombre del Señor. Gracias le doy a Jesús. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a ir al libro de Primera de Corintios, en el capítulo... Alabado sea el Señor, creo que es en el capítulo 12. Señor, te damos gracias por esta hora que tenemos para poder transmitirle a los hermanos el conocimiento de tu palabra. Señor, el Espíritu que da vida. Señor, bendice a cada hermano, primeramente a mí, Señor, porque yo soy el primer necesitado de tu persona en mi vida. Necesito, Señor, muchísimo de ti y de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdame, fortaléceme, Señor amado. Bendice, Señor, mi vida y bendice, Señor, aquellos, Señor, que por una u otra manera, Señor, tratan de poner tropiezos, Señor. Bendícelos igualmente, ayúdales y los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos al Señor, hermano. Entonces, estamos hablando de los dones espirituales, hermano. Y los dones del Espíritu, esos se encuentran en el capítulo 12, del versículo 7 al versículo 11, ¿no? Los dones del Espíritu. Y dice, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan, después los que ministran, los que tienen don de lenguas, ¿no? Y aquí se ve claramente que los oficios y los dones han sido puestos primeramente en la iglesia, los oficios y los dones. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ayer hablábamos que Dios es ordenado. No, Dios es ordenado y fíjese, es tan ordenado que el Espíritu Santo es el primero en ser mencionado de los tres, es el Espíritu Santo, y es el que reparte los dones exteriores. No, ya hablamos ayer de los dones exteriores y podíamos, si usted quiere mencionarlos de nuevo, y dice, hablando de los dones exteriores, dice... Porque a este dada por el Espíritu, capítulo 12, versículo 8, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento, a otro discernimiento de espíritu, y a otros diversos de géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces veíamos que la intervención del Espíritu Santo en medio de la Iglesia hace posible que los cristianos reciban dones exteriores. Y en los dones exteriores ya lo leímos. Sabemos que estos dones difieren de los dones que habla en el capítulo 1, versículo 7 de Primera de Corintios, que esos son ahí en ese capítulo
Y en ese versículo habla de los dones interiores, pero acá está hablando de los dones exteriores. Entonces el Espíritu Santo reparte como Él quiere, y el Señor Jesucristo, como dice en el versículo, alabado sea el Señor, en el versículo 5, y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Es decir, que los ministerios los reparte el Señor, viendo los dones que cada hermano tiene, que cada persona tiene, le reparte los ministerios, ¿no? Él busca personas que tengan el ministerio de la palabra, el ministerio de palabra de ciencia, el ministerio de maestro, el ministerio de apóstol, el ministerio de profeta, el ministerio de evangelista, el ministerio de maestro y de pastor. Todo eso el Señor, pero es dado por el Espíritu Santo. Entonces, una vez que el Señor ve eso en el creyente, ¿no? Porque cada uno respeta su oficio, ¿no? Entonces el Señor, al ver que el Espíritu Santo puso determinado don en un creyente, entonces lo usa para el provecho de la iglesia, para su propio beneficio. Y después Dios, el Padre, viendo quiénes son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, ¿no? Él usa eso para hacer prodigios, milagros y diversas maravillas. Entonces vemos a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, interviniendo en la iglesia en favor de la iglesia, ¿no? En favor de Cristo, que es la cabeza. No sé si usted lo está viendo, si usted está entendiendo la palabra, hermano. No, lo importante que es la intervención del Espíritu Santo, la intervención del Señor Jesucristo como cabeza y la intervención del Padre haciendo prodigios y milagros para muchas veces para confirmar la palabra que se habla, y otras veces hace prodigios y milagros para beneficiar a aquellos que los necesitan. Entonces nosotros veíamos ahí en el capítulo 7 en adelante, vemos nosotros que los dones se encuentran allí, en el capítulo 7, y hasta el versículo 28. Esto también está probado por el dicho, ¿no? Que Dios ha colocado los miembros, cada uno como Él quiso en el cuerpo, en el versículo 18. Dice más, ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. ¿Vio? Ahora, si nuestros miembros naturales, nosotros miramos nuestros miembros naturales y sus funciones, ¿no? Cómo funciona. Entonces nosotros vamos a poder entender la función de cada miembro del cuerpo de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y ahora, si nuestros miembros naturales funcionan en el cuerpo, si las funciones de nuestros miembros naturales están para continuar con nosotros por toda nuestra vida, por el resto de nuestra vida, entonces nosotros no deberían los dones espirituales que nos da el Espíritu Santo y los oficios que hay dentro de la iglesia de Cristo, ¿no? Que durar durante toda la eternidad, o mejor dicho, durar toda nuestra vida terrenal. ¿Vio? Toda nuestra vida terrenal, es decir, mientras que nosotros tenemos vida, hemos recibido un don, y ese don se tiene que manifestar durante toda nuestra vida, porque eso hace que nos hace a nosotros ligados al cuerpo de Cristo. Es decir, que nosotros podemos permanecer ligados al cuerpo de Cristo, ¿no? Manifestando el don que hemos recibido durante toda nuestra vida terrenal. Entonces, si nosotros tenemos el don de palabra de ciencia o el don de profecía, eso continúa con nosotros durante mientras que mientras que el miembro del cuerpo de Cristo tenga vida, eso continúa en ese miembro,
No, el don no se va, no se, digamos, no desaparece, sino que permanece en esa persona. Ahora, de faltar un miembro en nuestro cuerpo natural, el cuerpo se considera mutilado, ¿verdad? Si falta un miembro, el cuerpo está mutilado. Es deficiente el cuerpo. ¿Cómo entonces ha de ser en la iglesia de Dios? En el capítulo 1:7 anuncia que hay una abundancia, una provisión, de tal manera que nada os falte ningún don, dice, ¿no? En el capítulo 1 de Corintios, capítulo 1:7, dice que hay una provisión tal, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Y el versículo 13 de este capítulo indica que el tiempo, ¿no?, el proceso de aquella provisión, ¿no?, indica que eso, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, todos los creyentes, judíos y gentiles, simbolizados por los dos panes de Levítico 23:17, gentiles, todos gentiles y judíos, somos un mismo pan. Ahora, todos nosotros fuimos soberanamente y por la provisión bautizados en un cuerpo. ¿Cuándo? En el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés fuimos bautizados todos en un cuerpo. Alabados. Entonces hay un solo pan, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el pan? Según el capítulo 10, versículo 16 y 17 de Primera de Corintios. El pan es el cuerpo de Cristo. Así como hay un solo bautismo, según Efesios 4:5, de consiguiente nunca leemos de otro bautismo en el Espíritu. Solamente hay un bautismo. Ahora, los gentiles fueron introducidos o incluidos en ese bautismo, si bien no en experiencia, sino 10 años después, como dice en Hechos capítulo 10, 44. En este caso, como en otras partes de los Hechos, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y fueron llenados con el Espíritu Santo y recibieron el Espíritu Santo. Eso podíamos verlo en Hechos capítulo 8, versículo 15. Hechos 8:15. Dice así la palabra del Señor. Dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Vio? Porque ahí estuvieron predicando en Samaria. Y también podíamos leer en el capítulo 9:17, donde dice, fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Fíjese. Entonces fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron el Espíritu Santo. Ahora, en cuanto a la experiencia individual, está llamando el recibir el Espíritu Santo, está llamando una unción. Dice como Dios ungió, ¿no? En Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Entonces, el recibir el Espíritu Santo o el ser lleno del Espíritu Santo es una unción. Esto, Hechos 10:38. Y también el que nos ungió en 2 de Corintios 1:21, ¿no? Como dice, ahí dice el que nos ungió. Entonces podíamos leer ahí
en 2 de Corintios 1:21. Dice: vamos a leer en el 19, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque en todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Y el que nos dio el Espíritu Santo fue Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la zarra del Espíritu en nuestros corazones. Fíjese qué maravilloso. Entonces Juan escribió allí en Primera de Juan, en el capítulo 2:27, Primera de Juan 2:27 dice así: pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado permanecer en él. ¿Vio? La unción que vosotros recibiste. Entonces, así que nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿no? Vino un día, así como vino en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo trajo con él, cuando vino, para la iglesia, los dones y los oficios, y también las instrucciones que la iglesia necesitaba. Entonces, volviendo, todos los dones y todas las funciones de la iglesia deben estar en el cuerpo de Cristo. Deben estar, y en los miembros del cuerpo de Cristo, tienen que estar los dones. Entonces, fíjese, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y así tan verdaderamente es el cuerpo de Cristo que, como nuestro cuerpo natural es deficiente, faltando un miembro, así la asamblea, es decir, la iglesia, es deficiente en cuanto a su carrera terrenal si alguna de sus funciones faltan. Entonces fíjese que nosotros tenemos que darle valor a las funciones, a los dones, a los oficios dentro de la iglesia. Porque por medio de esos oficios, nosotros vamos a correr legítimamente la carrera. ¿Por qué legítimamente? Porque vamos a tener un cuerpo que funciona perfectamente. Porque no podemos correr una carrera legítimamente con un miembro del cuerpo de alguna manera enfermo o con un hueso quebrado. No va a ser legítimamente la carrera. Bueno, así nosotros tenemos que entender que nosotros hemos recibido por el Espíritu Santo, o Dios nos ha ungido con el Espíritu Santo vino, ¿no? Nos llenó con su presencia y trajo el Espíritu Santo los oficios, ¿no? Para que cada miembro del cuerpo cumpla con su oficio, y nos trajo también los dones, ¿no? Eso trajo el Espíritu Santo, porque todo eso viene por el Espíritu Santo, fíjese, hermano. Alabado sea el Señor. ¿Entiende usted la importancia de su don, del don que usted tiene? Usted recibió un don del Espíritu Santo. Cuando usted recibió el Espíritu Santo, recibió un don, recibió un oficio para que usted funcione, para que el cuerpo de Cristo funcione. Si usted no está funcionando su oficio o su don, entonces el cuerpo no puede correr legítimamente la carrera, y entonces nosotros podemos de alguna perder la carrera que nos fue propuesta. Ahora, en el capítulo 13:11 nos habla de Primera de Corintios, nos habla de la niñez. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Estoy diciendo, Primera de Corintios, hermano, me equivoqué del versículo. Primera de Corintios 13:11.
Y cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, más cuando ya fui de grande, hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, las cosas de la niñez. Eso no significa las lenguas, porque muchos dicen que hablar en lenguas es algo de la niñez, en el sentido espiritual. No significa la lengua ni tampoco significa las profecías o la ciencia, no significa eso. Ahí en el capítulo 14 de Primera de Corintios, vamos a leer en el capítulo 14, versículo 19 y 20, dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Vio? Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, aquí muestra que Pablo se refería a los juegos de niños de los dones, ¿no? Entonces Pablo dice: no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Él no dice que los dones han cesado. Los dones, el hablar en lengua o las profecías no han cesado, sino que cesarán y acabarán cuando lo que es perfecto haya llegado, ¿no? Porque dice en Proverbios capítulo 4, 18, dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va a un aumento hasta que el día es perfecto. ¿Ha llegado aquel día perfecto? No. ¿Lo había alcanzado Pablo? No. Pablo solamente decía que no lo haya, decía no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, Filipenses 3:12. No, ahora, ¿cuándo lo alcanzaremos todo eso? Eso lo vamos a alcanzar cuando Dios nos presente sin mancha delante de su gloria con gran alegría, según Judas 24, ¿verdad? Hasta aquel día todos los dones y oficios continuarán en la iglesia. Van a continuar. Fíjese cómo el apóstol Pablo habla. Mas cuando yo fui hombre dejé las cosas que era de niño. Ahora vemos por un espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. No, capítulo 13, versículo 11 y versículo 12, perdón. Entonces él exhorta a procurar los dones mejores. En el capítulo 12, 31. Vio de Primera de Corintios. 12, 31. Procurad los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Fíjese, hermanos amados. Qué maravilloso es poder ver esto, ¿no? Procurar los dones espirituales en el capítulo 14:1. Y procurar profetizar y no impidares el hablar en lengua, capítulo 14:39. Entonces, doy gracias a Dios, dice en el capítulo 14:18, doy gracias a mi Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Fíjese como el apóstol Pablo nunca dejó de hablar en lengua. Ahora, los dones, como dijimos, están llamados la manifestación del Espíritu Santo. En el capítulo 12:7. ¿No? En el capítulo 12:7 lo vamos a leer. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quiere decir que cuando nosotros manifestamos los dones, estamos manifestando el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos manifestando los oficios, estamos manifestando el Espíritu Santo. ¿No? ¿Cómo van a darse cuenta las personas o los hermanos que nosotros tenemos el Espíritu Santo si no manifestamos los dones? Porque fíjese que los que ayudan, eso también es parte de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Los que colaboran, los que se rinden, los que obedecen, todo eso es porque el Espíritu Santo está ahí. Ahora, ¿cómo tendremos entonces la manifestación sin el don del Espíritu? Si el don no se manifiesta, si el oficio no se manifiesta, ¿cómo mantenemos nosotros la comunión con el Espíritu Santo? Porque tenemos comunión con el Espíritu Santo, entonces se manifiesta el don.
¿no? ¿O es que no sean algunos santos o algunos no desean su manifestación? Solamente desean solo la manifestación a su modo, a su ocurrencia. Entonces, si usted quiere que los dones se manifiesten como usted quiere, entonces vamos a tener un desacuerdo con el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Ahora fíjese, vamos a ver algunos dones del Espíritu Santo. Palabra de sabiduría y palabra de ciencia que dice en el versículo 8. ¿No? Dice palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Estos dos dones, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, estos son posibles porque el Espíritu es el Espíritu de sabiduría, ¿no? El Espíritu de conocimiento. Eso también decía, no solamente dice ahí en Efesios capítulo 1, versículo 17, creo que es, sino que también dice en Isaías 11:12. Vamos a leerlo ahí. Isaías 11:2, no 11:17. Isaías 11:2. Dice así: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Cuando se manifiesta el espíritu, no en todo se manifiesta igual. La manifestación del espíritu eso está relacionado con el don que recibimos y con el oficio que recibimos, ¿no? Eso en el sentido del oficio, ¿no? En el sentido del don exterior, ¿entiende? Pero cuando se manifiesta la gracia ya no es el Espíritu Santo manifestándose, sino que es Cristo manifestándose, porque la gracia es Cristo en nosotros. Ahora, en cuanto a Cristo, la manifestación de Cristo y la manifestación del Espíritu Santo son cosas diferentes, pero no son diferentes en el propósito, son diferentes en la manifestación solamente. Porque, por ejemplo, en la manifestación del amor, ¿no? O la manifestación de la vida, entonces nosotros lo recibimos por la gracia. Lo lógico. Ahora, cuando nosotros manifestamos la manifestación del Espíritu Santo, lo manifestamos por medio del oficio que nosotros tenemos y por medio del don que hemos recibido. Entonces, la manifestación de la gracia es una cosa y la manifestación del Espíritu es otra. Y esto no se obstruyen, no se enredan, porque hay perfección. Hay perfección en Dios, ¿no? El Espíritu Santo no puede hacer lo que hace la gracia, es decir, la vida de Cristo en nosotros, y la vida de Cristo no puede hacer lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, fíjese qué maravilloso esto, hermano, que el Señor le dé sabiduría en esto. Entonces, palabra de sabiduría y palabra de ciencia, estos dos están a lo primero, encabezan todo el listado que viene después. ¿Y esto para qué? Esto es para guardar, esto es para controlar a los otros. Entonces, ¿qué tiene que ir primero? Palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Lo primero. Después, eso para resguardar a los otros oficios y a los otros dones, que puedan administrarse correctamente. Por eso, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, eso prácticamente los tienen los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ellos guían, ¿no?, en la manifestación a los otros oficios o dones. Porque es muy importante que se manifieste correctamente. Ahora, hay muchas veces un apresuramiento triste, hay muchas veces un desenfrenamiento, muy desenfrenado muchas veces los dones, los oficios,
para alcanzar los otros 7, ¿no? Pero sin tomar primeramente palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Primero tenemos que tomar estos 2 dones. Ahora, el Espíritu no nos da la palabra de sabiduría o de ciencia en plenitud, ¿no? Excepto que tengamos un conocimiento de la palabra de Dios sabiamente aprendida. Es decir, que para tener nosotros palabra de sabiduría y palabra de ciencia necesitamos conocer las Escrituras, ¿no? No podemos tener, si bien tenemos el don, ¿no?, de aprender las Escrituras, de memorizar las Escrituras, ¿no? Pero si no lo hacemos, entonces el espíritu de sabiduría y de revelación, entonces no se puede manifestar en la iglesia. Es necesario que aquellos que tienen palabra de ciencia y palabra de sabiduría puedan manifestarla en la iglesia por el Espíritu Santo, teniendo conocimiento real de ellas. Tenemos que tener conocimiento real de las Escrituras. Yo no le digo versículo por versículo, cada versículo de la Biblia usted lo tiene que saber, sino que usted el contexto bíblico, el mensaje de la gracia, usted lo tiene que saber, ¿no? Y tiene que ser respaldado, ¿no?, por el don que usted tiene, y tiene que ser respaldado por el oficio que Dios le ha dado. Ahora, tenemos que aprender la palabra de Dios. Aquellos que tenemos palabra de ciencia y palabra de sabiduría, tenemos que saber las Escrituras. De otra manera, el Espíritu no nos da palabra de sabiduría o de ciencia. Sin saber la Escritura, sin saber la palabra de Dios, el Espíritu Santo no puede manifestar, ¿no?, palabra de sabiduría y palabra de ciencia. La ignorancia, ¿no?, la falta del conocimiento es el motivo que tanta profecía, tanto mensaje, tanta palabra, tanta lengua, tanta interpretación llegan a ser inciertos, porque mucho se habla fuera de la palabra, no tiene un apoyo bíblico, no tiene un apoyo escritural. Cuando los hermanos tratan de ser salvos por las obras, cuando los hermanos tratan de ser perfeccionados por medio de las obras, cuando los hermanos tratan de santificarse por medio de su esfuerzo espiritual, entre comillas, ¿no?, eso no es el dado del Espíritu. La palabra de sabiduría y la palabra de ciencia viene a través del Espíritu Santo, pero la persona que tiene este oficio tiene que conocer las Escrituras, tiene que conocer la palabra de Dios. Y de ahí el Espíritu Santo saca. Ahora, muchos hermanos honestos, muchos hermanos sinceros, y que tienen buenos pensamientos, ellos piensan que son palabras de sabiduría y palabras de ciencia o palabras de revelación, y lo dicen como tal, ¿no? Enseñan. Usted para enseñar, por lo menos en lo espiritual, usted tiene que ser enseñado. Tiene que ser enseñado. Acá no hay, como hay personas, vio, que no necesitan que nadie les enseñe, porque son capaces de aprender por ellos mismos. Eso es lo natural. En lo espiritual no existe eso. En lo espiritual uno no puede aprender por sí mismo. Usted necesita estar bajo la dirección de un pastor o de un maestro de la palabra. Usted necesita ser alumno antes de llegar a ser maestro. Necesita ser discípulo antes de llegar a ser pastor o evangelista o antes que pueda enseñar las Escrituras. Necesita. Muchos hermanos piensan, ¿no?, que ellos están capacitados para enseñar. No conocen la Escritura, no conocen el mensaje verdadero de la gracia. No saben el propósito del mensaje. ¿Cuál es el propósito? Ignoran la salvación por la fe, ignoran
la vida de fe. Ignoran a Jesucristo resucitado y glorificado. Conocen solamente a Jesús. ¿Vio? Entonces piensan que están capacitados para poder enseñar con palabra de ciencia y palabra de sabiduría, pero no es así. Y lo que hablan no es del Espíritu. No es del Espíritu. Solamente es de cosas que han aprendido, que han oído. La única manera que usted pueda aprender, ¿no? La palabra de Dios es a través de aquellos dones que Dios puso en la iglesia. Pastores, evangelistas, ¿no? Ministerios que Dios puso en la iglesia. Pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, ¿no? Usted solamente así puede aprender la palabra del Señor. Entonces, porque esa persona puede hablar muy bien, ¿vio? Pero frente a aquellos que conocen la palabra, ¿vio? A nuestra iglesia siempre vienen hermanos que creen saber mucho. Y ellos esperan impactar con sus palabras. Y los hermanos quedan, nosotros en la iglesia, nosotros escuchamos lo que dice la persona que está hablando y lo escuchamos con el conocimiento que nosotros tenemos. No nos dejamos nosotros agitar nuestra alma o emocionarnos. No, nosotros pensamos, ¿no?, lo que la persona está hablando. Y si está de acuerdo con la Escritura, nos emocionamos y glorificamos a Dios. Si está de acuerdo con las Escrituras. Si no, no, hermano. Fíjese que Jesús y todos los apóstoles, ¿no?, los obreros, los escritores del Nuevo Testamento, ellos hallaron la palabra de sabiduría y de ciencia, movido por el Espíritu Santo, ¿no? Pero refiriéndose a las Escrituras, ¿no? Y no solamente a las Escrituras del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, porque ellos, cuando hablaron la palabra de sabiduría y palabra de ciencia, ellos dijeron, escrito está, en el Nuevo Testamento se dijo eso. Entonces, la mitad del primer mensaje de Pedro, ¿no?, bajo la unción del Espíritu Santo, fue citado del libro de Joel, de los Salmos y de Zacarías. Usted lea en Hechos capítulo 2. Jesús dijo, cuando os entreguen, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Esto está en Mateo 10, versículo 19 y 20. Entonces nosotros tenemos que ver el cumplimiento de aquella palabra, ¿no? ¿Dónde se cumplió esa palabra que le dijo Jesús a los discípulos? En Hechos 4:1 al 11, fíjese. Hechos 4:1 al 11. Y dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los seduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Ananías, y Caifás, y Juan Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, sano. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros,
los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Vio? Eso decía en Hecho, y ahí se confirmó la palabra que el Señor le dijo en el capítulo 10, 19 y 20 del libro de Mateo. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces los apóstoles, lógicamente, ellos fueron arrestados por haber hablado. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y clamó: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, los cuales han venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces, al citar de este modo, ¿no?, a sus adversarios, es decir, a aquellos que eran enemigos del camino del Señor, ¿no?, le citó estos textos del Antiguo Testamento. Entonces, nosotros vemos en todo el libro de los Hechos, ¿no?, la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia estaba siempre sobre el corazón de los apóstoles, porque estos hechos lo habían aprendido previamente, ¿no? Previamente, ¿quién se las puso ahí en el corazón? Previamente, el Espíritu Santo, y cuando las necesitó, la usó. Ahora, nosotros podemos tener el Espíritu Santo, tener una experiencia, estar lleno de entusiasmo y hablar con mucha fluidez sin hablar una palabra de sabiduría y una palabra de ciencia. Entonces, nosotros tenemos que ver, ciencia y sabiduría vienen de un escudriñamiento delicado, diligente, de lo que Dios ha escrito. Él usó lo que había en ello, porque si Él deja en nosotros, ¿no?, la sabiduría y la ciencia, con esta naturaleza caída que tenemos, nosotros vamos a hacer un desastre. Pero Él no la dejó, la puso en nosotros, pero la administra el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que habla. Es el Espíritu Santo, es el que toma de lo que es de Dios, el que está en nosotros, y lo proclama. Él es. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque nosotros le damos lugar. Porque nosotros creímos la palabra del comienzo, que decía que nuestro viejo hombre fue crucificado, muerto y sepultado, y que hemos sido levantados para una novedad de vida. Hemos sido resucitados juntamente con Cristo para una novedad de vida. Nosotros hemos creído. Y entonces, ¿qué hicimos después? Después fuimos a buscar la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, no para que nosotros la administremos, sino para que el Espíritu Santo la administre a través de nosotros. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestra boca, hablamos la palabra de Dios, entonces nosotros no es que somos muy inteligentes y muy sabios, sino que el Espíritu Santo habla o da a conocer lo que está en nosotros, que es de Cristo, porque el Espíritu Santo nos reveló a Cristo. Y esto es maravilloso, palabra de sabiduría y palabra de ciencia, hermano. Es lo primero que tiene que ir adelante en cuanto a una iglesia local. Lo primero que se tiene que manifestar es este don, estos dones, palabra de sabiduría y palabra de ciencia, ¿no?, que eso nosotros lo recibimos por medio del conocimiento de la Escritura. Y la responsabilidad no está sobre nosotros, la responsabilidad está en el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo lo hace una realidad cuando nosotros vivimos, nos rendimos al Espíritu. Entonces, ¿tenemos que escudriñar las Escrituras o no? Sí. Diligentemente o más o menos, diligentemente dice la palabra de Dios. Ahora, el segundo punto es a otro fe por el mismo Espíritu. Eso se encuentra en el versículo 9 de 1 de Corintios capítulo 12, ¿no? A otro fe por el mismo Espíritu, es decir, que el Espíritu le da fe. Esta fe es un don. Esta fe es para un caso especial. Pero también esta fe pudiera ser algo que continúa a través de una línea de servicio, ¿no? Aquel que tiene el don de fe necesita que esa fe
continúe siempre con él. ¿Por qué? Porque de otra manera no podría servir. Si bien esta fe es un don para casos especiales, eso es para aquellos que no tienen el don de fe, sino que tienen fe, pero el don de fe es para un servicio continuo en una vida de servicio. Aquel que sirve por medio del don de fe, esta persona tiene que tener una fe como don, ¿no?, dada por el Espíritu Santo, y tiene una fe continua. Siempre, él nunca decae en la fe. Él necesita esa fe. La fe es lo que más se manifiesta en este hermano, en esta hermana. Porque es un don, es un oficio que él tiene, el don de la fe. Es lo único que vive y anda por la fe, pero en el cuerpo de Cristo de una manera práctica. De una manera práctica. Entonces, fíjese, como dijimos, esta fe pudiera ser continuamente, ¿no?, para la vida de servicio, para ese hermano que tiene el don de fe. El don de fe puede sostener a la asamblea, a la iglesia que está unida continuamente. ¿Vio? Este que tiene el don de fe siempre mantiene a los hermanos unidos por la fe. Él es como que tiene abundante fe, ¿no? Pero eso es algo que le dio el Espíritu Santo a esa persona. Es para mantener la unidad del cuerpo de Cristo, para mantener a todos los hermanos unidos. Puede obtener la victoria solamente esta persona que tiene el don de fe. Puede obtener la victoria en la vida de servicio, solamente la puede obtener por medio de la fe. Porque ese es el don que, si él dejara la fe, entonces sería derrotado. Si él mirara para otro lado, si él se enfriaría en la fe, entonces él tendría derrota y llevaría a la iglesia a una derrota. Por eso, para que el don de fe le fue dado a una persona o a varias personas del cuerpo de Cristo, para que esas personas mantengan, ¿no?, al cuerpo de Cristo unido. El don de fe. Tienen que tratar de unir a los hermanos. Y lógicamente que esa persona va a tener luchas y pruebas, de diferentes pruebas, pero va a vencer por medio del don de fe, que le fue dado por el Espíritu Santo. Este que tiene don de fe puede precipitar un avivamiento. Hermanos, va a venir un avivamiento grande en la iglesia. Hermanos, vamos a ser llenos del poder de Dios. Hermanos, vamos a salir a la calle y vamos a ganar almas. Este es un don de fe que le fue dado por el Espíritu Santo a algunos hermanos. Pueden precipitar una llenura del Espíritu Santo, un avivamiento, una campaña. Ellos pueden sostener, con este don de fe, pueden sostener a los hermanos que están pasando por casos difíciles, por situaciones difíciles, ellos los sostienen. Eso es lo que tienen el don de fe. Adelante, hermano. No se detenga, siga, levántese, camine. No mira al costado, siga mirando a Cristo. ¿Entiende? Esto porque ellos tienen el don de fe. Y eso se necesita en la iglesia. ¿Vio? Si ese don de fe está siendo mal administrado, entonces los hermanos que tienen palabra de sabiduría y palabra de ciencia lo corrigen. Porque el don de fe tiene que estar sostenido como base en la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. No es algo que el don de fe no es algo que nosotros generamos, sino que es un don que se nos fue dado, ¿no? Entonces, fíjese que el don de fe viene por la palabra, entonces el que tiene el don de fe tiene que conocer la palabra también. Entonces, fíjese cómo este que tiene don de fe puede ayudar a los hermanos en los momentos de prueba y de lucha, los puede sostener. También
puede sacarlo de muchas enfermedades que los hermanos pueden tener. Él los saca en victoria, porque tiene el don de fe. Él les transmite esa fe, porque tiene el don, le transmite esa fe y los hermanos son sanados por la fe que Él les transmitió, o ella les transmitió. Es algo muy hermoso tener este don de fe. Nunca decae, siempre está vigoroso, en la medida que Él mantenga la comunión con el Espíritu Santo. Porque acuérdese que es el Espíritu Santo el que administra los dones que nos fueron dados por el Espíritu Santo mismo, es decir, nos fueron dados por Dios, como dice en el versículo 18. ¿Vio? Como Él quiso, que Él dio los dones como Él quiso. Estos hermanos que tienen el don de fe, ellos pueden mantener al diablo lejos de la puerta de la iglesia. Lo pueden mantener inactivo. Cuando hay un hombre de fe, una mujer de fe en la iglesia, el diablo no tiene nada que hacer. Cuando hay alguien con el don de fe en la casa, en el hogar, el diablo no puede entrar, no puede hacer sus maldades. El don de fe es algo que sostiene lo que la palabra dice a rajatabla. ¿Vio? El don de fe. ¿No le parece maravilloso esto, entender esto, hermanos amados? Vamos a leerlo por la palabra. Gloria, nombre. Yo me estoy gozando, hermano. ¿No? Fíjese, en el versículo 9, dice, a otros fe por el Espíritu, a otros fe por el Espíritu. Entonces fíjese cómo este hombre o esta mujer que tiene el don de fe mantiene al diablo inactivo. El diablo no puede hacer su obra. Por eso tenemos que darle valor a los hermanos que tienen esta declaración de fe, este espíritu de fe. No tenemos que juzgarlo mal, tenemos que decir gracias, Señor, porque hay un hermano que tiene esa fe que me alienta, tiene esa fe que me libera, tiene esa fe que me sana, tiene esa fe en Dios, esa fe en la palabra de Dios que me fortalece. ¿Entiende? Ese es el don de fe dado por el Espíritu Santo. Porque el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Fíjese, alabado sea el Señor. Fíjese en la sucesión de Josué a Moisés. Y eso lo podríamos comparar con el apostolado de Pablo a los gentiles. Esto es un ejemplo del don de fe. La fe de Josué, ¿no? La fe que tenía José, de detener el sol. Vio que Josué detuvo el sol. Y el levantamiento de la vida de Eutico, como pasó con Pablo, ¿se acuerda cuando Pablo oró por Eutico en Troas? Son ejemplos de un don de fe para un caso particular. No obstante, aunque fue algo en particular, no continuaron parando el sol, ni tampoco se continuó levantando los muertos, porque fueron para casos particulares. No quiere decir que usted, un hermano, va a tener el don de fe y va a levantar a los muertos, y va a tener el don de fe y va a detener el sol. Fueron para casos particulares. Eso lo administra el Espíritu Santo, conforme al propósito de Dios. El don de fe no es administrado por usted, ni es administrado por mí, es administrado por el Espíritu Santo. Ese don en beneficio de otro. ¿De quién? De la iglesia. Si la iglesia necesita que el sol se detenga, tenga la plena seguridad que el sol se va a detener. Si la iglesia necesita que los hermanos resuciten, un hermano que fallece y se necesita que resucite, va a suceder. En aquel tiempo se necesitó eso, pero no se repitió, hasta donde nosotros conocemos. Ahora, el tercer punto, gloria al nombre del Señor, todavía tengo unos minutos, hermano. A otros dones de sanidades, dice, en el mismo versículo 9, dones de sanidades. Porque
en Cristo, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso dice en Colosenses 2:9. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Entonces, de ahí que todos los dones estaban en Él, en Cristo. Por eso Cristo podía hacer todo lo que hizo. Ahora, como Jesús va a ser el rey que va a establecer su reino de 1000 años aquí en la tierra, Él dio a los 12 poder para sanar a los enfermos. Él le dio el poder. Él le dio poder no solamente para sanar a los enfermos, sino que Él le dio poder para hacer milagros. Ahí en Mateo 10, está mal ese reloj, ¿no? Por eso yo me estoy llevando por ese. Mira, gracias, amor. Me faltan 5 minutos, dice mi esposa. No, ya te pasaste 5. Ya me pasé 5. Disculpen, hermano. Bueno, vamos a seguir con don de sanidad. Acuérdense, don de sanidad mañana. Hemos visto el don de palabra de ciencia y de sabiduría y hemos visto el don de fe. Estos son dados por el Espíritu. Escuche la palabra, trate de entenderla. No mire los errores, porque hay errores en la expresión. Pero trate de entender lo que el pastor quiso decir o que el Espíritu Santo quiso decir para mi edificación. Sigan orando por mí, hermanos, sigan orando por mí. Hoy me pasó lo mismo en la radio. Yo pensé que el hermano me decía continúa, pero me había sido que me pasé 5 minutos. Veo que cuando uno quiere entender mal, entiende mal, pero cuando a favor de uno. Pero bueno, le damos gracias al Señor. Les mando un abrazo, amados. Y bueno, ya saben, cuando me quieran venir a visitar, a tomar un té, a visitarme, hermano, pueden hacerlo. Yo voy a tratar de visitarlos a ustedes también. Estoy armando mi bicicleta para poder ir a visitarlos, ¿no? Y bueno, con la ayuda del Señor. Vamos a hacer una oración y nos vemos en el día de mañana a la misma hora. Amén, hermanos. Señor, te damos las gracias por esta hora de programa. Agradezco a estos 2 hermanos que estuvieron presentes. Bendice a los otros hermanos también, Señor, ayúdales, ten misericordia de ellos. Señor, ayúdales para que puedan entender el valor de tu palabra. Ayúdales en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, que descansen, que duerman bien, que coman algo rico y calentito esta noche y que amanezcan con toda la fuerza. Bendecido, hermano, Dios les bendiga grandemente.